Hello, good morning. For this activity, we were explaining where our term teams that we saw in the short units can be apreciated using the present simple, present progressive, pasado simple, and past of the best verb, future, comparative, superlatives, and mod verbs. Para esta actividad explicaremos las 5 unidades que vimos durante este semestre, como es el presente simple, presente progresivo, el pasado simple, y así como el pasado con el verbo to be, future, los comparativos y superlativos y los verbos modales. The present simple is used to talk about things that happen regularly. Unlike with Spanish, the present simple is not used to talk about something. Present simple. Para conjugar el presente simple usamos el infinitivo para los sujetos y yo, we, they, como tengo puesto aquí, y las terceras personas como es he, she y it. Añadimos una S al final del verbo. Para su forma afirmativa usamos un sujeto más el verbo. Aquí unos ejemplos. I, que es el sujeto, talk, que es el verbo. I talk, quiere decir yo hablo. El otro es she eats, y como se les había explicado, se agrega S. He eats, dice él come. Y el otro, they learn, ellos aprenden. Para su uso negativo se utiliza lo que es el sujeto, el verbo auxiliar, que es to do, el auxiliar negativo, que es not, más verbo. Aquí están algunas oraciones donde I do not talk. He does not eat. ¿Por qué se le agrega ese? Porque es... Y en el otro, to do not learn. Quiere decir, yo no hablo, él no come y ellos no aprenden. Para el interrogative sentence, o sea, frases interrogativas, se utiliza un verbo auxiliar to do, más un sujeto, más el verbo principal. Y aquí en las oraciones donde dice, do you talk? Es, ¿hablas tú? Do you talk? O does he eat? ¿Come él? O do they learn? ¿Aprenden ellos? El presente simple se utiliza para hablar de cosas que suceden habitualmente. A diferencia con el español, no se usa el presente simple para hablar sobre algo que está pasando en el momento en el que hablamos. Esto ya lo había explicado antes en inglés. Se utiliza el presente simple con adverbios de tiempos como always, que significa siempre, every day, cada día, usually, normalmente, often, a menudo, sometimes, a veces, rarely, raramente, hardly ever, casi nunca, y never, nunca. Unos ejemplos es I always talk to my mother on Sunday, que quiere decir siempre hablo con mi madre el domingo. Aquí always es el adverbio de tiempo. Otro es she never has vegetables, nunca come las verduras. Aquí es never. The usually learn something new in class. Normalmente aprenden algo nuevo en la clase. Los adverbios de tiempo van delante del verbo, excepto del verbo to be, que es ser o estar. Cuando se usa to be, el verbo va delante del adverbio. Unos ejemplos es I am always happy, siempre estoy contento. O he is often sick, a menudo él está enfermo.
También se puede usar para eventos programados en el futuro próximo. Un ejemplo es The train leaves at 3:10. El tren sale a las 10 horas. O The party is tonight. La fiesta es esta noche. O Does the festival start tomorrow? Empieza el festival mañana. Se usa de igual manera para instrucciones. Un ejemplo es Open the window. Abre la ventana. O Eat the vegetables. Come las verduras. O Do your homework. Haz los deberes. El presente progresivo. En el presente progresivo usamos como un verbo auxiliar to be, que se le usa de cada pronombre como am, is, are. Am, is, are. El presente progresivo continuo es un tiempo verbal del presente en el cual se usa en dos casos, como es para describir hechos o acciones o para hablar acerca de una acción o planes que vamos a realizar en un futuro cercano. Tiene reglas como formas del verbo to be, un pronombre y el verbo to be. Solo para I se agrega am y para he, she, it se usa is. He is, she is y it. Para we, you y they se agrega are, como we are, you are, they are. Para la formación de oraciones en presente progresivo se debe utilizar el verbo to be de cada uno de los pronombres personales, siguiendo por el verbo o acción en gerundio. Recordemos que esta es la lengua inglesa. Para que un verbo esté en su forma gerundia, se debe agregar al final de cada verbo la terminación ing. En el español se traduce como la terminación es ando, yendo o yendo. Existen algunas reglas para convertir un verbo en su forma simple o a gerundio, de acuerdo a su terminación. Si el verbo tiene una sílaba y termina en una consonante precedida de una única vocal, siguiendo la estructura consonante, vocal y consonante. Dicha consonante se debe duplicar y posteriormente agregamos la terminación ing. Una oración es cut, que significa cortar. Entonces haríamos cutting, que es cortando. Hay cutting, yo corto, yo estoy cortando. Sit, que es sentar. Sitting, que es sentado. Si el verbo termina en y está precedida por una consonante, la e se elimina y en su lugar se agrega ing. Aquí un ejemplo es come, significa venir. Entonces quedaría así: coming, que es viniendo. Otro ejemplo es write, que es escribir. Entonces quedaría writing, que es escribiendo. En un dado caso, si el verbo tiene más de una sílaba y el acento recae sobre la última, tenemos que doblar la última consonante cuando tenemos una sola vocal. Y allí la única consonante en la última sílaba. Un ejemplo es admit, significa aceptar. Entonces quedaría admitting, que es aceptado. O otro, Benjin, que es empezar. Quedaría beginning, empezando. En dado caso, cuando un verbo termina en i y esta es precedida por una vocal, dicha i debe duplicarse y entonces se agrega ing. Un ejemplo es cancel, que es cancelar. Quedaría canceling, que es cancelado. Otro es impel, significa impulsar. Impelling, impulsando. En tanto los verbos que terminan en ie, esta particular se debe sustituida por una y para entonces agregar el ing. Y un ejemplo es lie,
que es mentir, será liegen, mintiendo. Finalmente, como en todos los tiempos verbales, se debe hacer uso de las expresiones de tiempo para indicar que es la acción en la que recae. La oración se está realizando en el momento en que se habla o para indicar que estamos describiendo planes a futuros. Timing expressions más usuales en inglés son at the moment, que es en este momento, now, ahora, today, que es hoy, to weekend o month, esta semana o mes, tomorrow, mañana, this weekend, la siguiente semana, currently, actualmente. En tanto las oraciones afirmativas, el am, is, are, va en todos, se va de un pronombre o sujeto, más el auxiliar to be, más el verbo ing y complemento más expresión de tiempo. En tanto las oraciones negativas, va el I'm not, se le agrega not, is not, puede ser, o aren't. Este es el pronombre, sujeto, más auxiliar to be, más el not, más el verbo ing, el complemento y la expresión de tiempo. En tanto las oraciones interrogativas, el auxiliar to be va de primero allí, más pronombre o sujeto seguido del verbo ing, el complemento y la expresión de tiempo. Ejemplos de oraciones. Afirmativa. Kelly is 18 is her home at the moment. La negativa quedaría Kelly is not 18 in her home at the moment. Una interrogativa. Is Kelly 18 in her home at the moment? Pasado simple. Para formar el pasado simple con verbos regulares usamos el infinitivo y añadimos la terminación ed. La forma es la misma para todas las personas como es I, you, he, she, it, we o they. Unos ejemplos es want, que es wanted, learned, que daría learned, stay, stayed, walk, walked, show, showed. Tenemos que tener en cuenta que hay muchos verbos irregulares en inglés. Desafortunadamente no hay una norma establecida para formarlos. Pues bueno, aquí continuamos con los 3 verbos irregulares más comunes, los que se actúan como verbos auxiliares. En este caso es be, you y have. Para be utilizaremos was, were. Was se utiliza I was, he was, she was, he was. Were es you were, we were, they were. Y para do sustituimos con did. Y para have, had. Para su forma afirmative quedaría así, el sujeto más el verbo principal. Aquí un ejemplo es she was a doctor. She was, aquí está, she was, era doctora. O the keys were in the drawer. Las llaves están en el cajón. Para la forma negativa se utilizaría el sujeto, el verbo to be y not. Aquí un ejemplo es she wasn't a doctor. She wasn't a doctor. ¿Sí? ¿Se entiende? Quedaría era doctora. O the keys weren't not to the doctor. Las llaves no están dentro del cajón. Para la forma interrogativa se utiliza el to be ya va primero más el sujeto y la interrogación. Quedaría was she a doctor? Was she a doctor? ¿Era doctora? O were the keys in the drawer? ¿Estaban las llaves en el cajón? El simple
future. Simple future. El simple future se utiliza para describir acciones que se van a desarrollar en un futuro sin necesidad de especificar cuando se va a hacer. El inglés suele expresarse en tiempo verbal con los modales de shall and will o con la construcción del verbo begin to. El futuro se forma con el verbo auxiliar will, siguiendo del verbo infinitivo sin to. La forma contraída de will y shall es shall. Una oración es she be night tomorrow. Mañana cumple 90 años. Para expresar decisiones tomadas por el hablante en el momento del habla sin tenerlo previsto previamente es I will phone her tonight. La llamaré esta noche. I will phone her tonight. 3. Para expresar predicciones, suposiciones o deducciones de hablante sobre un hecho futuro es I will snow tomorrow, que es mañana neverá. Es una predicción. She will like our present. Le gustaría nuestro regalo, una suposición. Y la deducción es he'll be rich one today. Algún día será rico. Cuando expresar órdenes, peticiones y promesas. Una orden sería you will do your homework. Harás tus deberes. O para una petición es will you open the door? ¿Quieres abrir la puerta? Y para una promesa, I'll do my best to help her. Haré todo lo posible para ayudarla. El futuro be going. Para expresar planes, decisiones o intención de hacer algo en un futuro cercano, esta construcción se usa en el ámbito informal. We are going to the beach tomorrow. Aquí hay que recordarles que se le utiliza are going to go seguido del to otra vez. Es we are going to go to the beach tomorrow. Vamos a ir a la playa mañana. O he is going to visit her. Va a ir a visitarla cuando se tiene la certeza de que algo va a pasar. It's going to rain. Va a llover, como en este momento. Está lloviendo. O Mary going to have baby. Mary va a tener un bebé. El comparativo and superlativo. Los adjetivos en grado comparativo se usan en inglés para comparar diferencias entre dos objetos a lo que se modifica. Por ejemplo, aquí se utilizan larger, smaller, faster, injured. Se emplean en oraciones donde comparamos dos nombres de la manera siguiente. Está el nombre, sujeto, más verbo, más el adjetivo en grado comparativo, más stand, más nombre objeto. Un ejemplo sería my house is larger than hers, o the box is smaller than the one the lost. Los adjetivos en grado superlativo. El superlativo se emplea para describir un objeto que se encuentra en el extremo superior o inferior de una cualidad. Un ejemplo es the tallest, the smartest, the faster, the inches. Se utiliza en oraciones en las que comparamos un sujeto con un grupo de objetos. Un ejemplo de una oración es my house in the last years owns the in our neighbor. O the is in the smallest box I ever sent. Para los adjetivos de una sílaba se añade para el comparativo y es para el superlativo. Si el adjetivo termina en consonante más vocal o más consonante, la última consonante debe repetirse antes de añadir la terminación. Por ejemplo, tall en comparativo significa taller, en superlativo tallets, o otro es big, en comparativo es binger y en superlativo es bingets. Sad en comparativo significa sadder y en superlativo saddest. Los adjetivos de dos sílabas
quedarían de la siguiente manera. Adjetivo happy. ¿Cómo quedaría en comparativo? Es happier. Y superlativo es happiest. O busy significa busier en comparativo. En superlativo es busiest. Los adjetivos de 3 sílabas o más. Los adjetivos de 3 sílabas o más se forman en el comparativo colocando more antes del adjetivo y el superlativo colocando most. Adjetivo important significan comparativos more important y en superlativo most important. Expansive, more expansive o more expansive. Existen comparativos y superlativos irregulares que son muy corrientes, tienen formas irregulares y los grados de comparación y superlativo. Los adjetivos son como good, que cambia en comparativo, cambia a better. Y superlativos cambia a best. But cambia a worse, worse. Little, less, less. Much, more, most. Un ejemplo es today is the most day 11 than long time. O you play tennis better than it does. Para llegar a la parte final, que son los verbos modales, los modal verbos son auxiliares. Esto quiere decir que no se conjuga con las personas gramaticales, por lo que no tienen infinitivo. Por ejemplo, no existe to can, no tienen gerundio, que no existe meeting, y no tienen participo, que no existe will. Un modal verbo puede expresar habilidad, necesidad, condición o una modalidad. De ahí que su significado dependa del contexto de la oración y de los verbos con los que se conjugan. Un ejemplo es my case must be in the car. My case must be in the car. Mis llaves seguramente están en el auto. Aquí el verbo modal must modifica el verbo to be para indicar que es muy probable que las llaves estén en el coche. Estamos casi seguros de ello. Los modal verbs más usados en inglés son yes, es decir, can, could, might, might, will, would, must, shall, should, ought, to. Pero aquí solo vamos a usar could y should. Bueno, el verbo could es la forma pasada de can, pero también se usa para expresar posibilidad. Además sirve para preguntar con un tono de formalidad. Esto particularmente hacer solicitudes a quien nos escucha. Como un ejemplo es you could use my child. ¿Podrías usar mi silla? You could use my child. Podrías usar mi silla. O she could not go to the market with us. Ella no pudo ir al mercado por nosotros. O could you open the door, please? ¿Podrías abrirme la puerta, por favor? El should, este verbo que se traduce al español como deber, tiene la idea de una obligación o recomendación. Un ejemplo es you should take your medicine. Debes tomar tu medicina. O we should not be in this meeting. Nosotros deberíamos estar en esta reunión. O para una forma interrogativa, should I rest more? ¿Debería descansar más? Bueno, pues hasta aquí llegamos. Mi nombre es Wilson. Thank you. Gracias por estar aquí. Y pues espero que les ayude y les guste esto. Quiero recalcar que utilicé fuentes de información para poder ayudarles. Y lo combiné entre el inglés y el español para que esto les sirva a otros y también espero que les haya gustado.